Capítulo 4. Antes de la muerte del mercader Toribio II. Pasaron 7 días, a esto los reyes de Alcribich estaban de luto por su hija, quienes hicieron después un ritual comandado por un clérigo reconocido de la religión principal que profesaba él. Reino con teocentrismo, llamada Malta, su dios principal se llamaba Rea, dios creador de los cielos y las águilas, quienes dejaron en viajes de 100 días a los seres humanos en el planeta. Nombre de la superentidad dado a conocer por su profeta llamado Tremod, enviado que falleció hace 3000 años. En la historia de Seol, el ritual consistía en poco más que cánticos sagrados y un viaje del fallecido, agarrado por las patas de un grifo, surcando los cielos y dejando caer el cuerpo lejos de donde ha muerto. Así representaban la venida de los seres humanos a Seol, así trataban a los fallecidos de manera solemne. Pasado un mes de la muerte de Susan, el rey Coregor hizo una expedición junto con sus 4 comandantes que justo habían regresado de una batalla en las colinas de Rusenberg contra algunos grupos de astutos talicarcaros. Viajaban a la conocida y afamada comunidad del Cinturón de Piedra, comunidad al oriente del continente, un viaje de 3 días bastado de llanuras verdes y de pequeños bosques. Coregor montaba un grifo al lado de sus comandantes, los que guiaban a más de 200 soldados en caballos y al guardián personal del rey, de la raza de los Nogotredos, llamado Ioderinus, transportado en un carruaje de acero hecho a su medida, jalado por 4 toros. El rey hacía visitas para hacer contratos mercantiles con la fuerte comunidad del Cinturón de Piedra, quienes contaban con comercio de todo tipo en grandes cantidades, lugar donde el rey Coregor compraba comida para abastecer a su reino o intercambiaba materiales de interés. También aprovechaba para hacer algunas paradas a las comunidades aledañas pertenecientes a su reino de Becen, cuando para imponer su poder y autoridad. El Cinturón de Piedra, al saber de la llegada de su amistad vecina el rey Coregor, se dieron prisa de darle la bienvenida adecuada con un festín lleno de banquetes y algunos regalos. También en la plaza central llamada Plaza de los Buenos Aires de la ciudad-estado, con fuentes hechas de alabastros blancos y baldosas pardas de colores verdes y cafés, los mercaderes más reconocidos tendían sus puestos ahí, llenos de ropa, bisutería, joyería y artilugios varios para eventos especiales como las visitas de los reyes, vecinos de la comunidad, quienes iban a formalizar sus contratos mercantiles cada 3 meses. A pesar de la fuerte conexión de Coregor con el Cinturón de Piedra para suministrarse elementalmente de materia prima y mantener a su ejército y reino firmes con la comida, tenía intenciones ocultas, maliciosas para apoderarse del gran centro de comercio, fingiendo una falsa amistad con Calguero, primer líder del Cinturón de Piedra. Esta comunidad tenía capacidades enormes e independientes de producir, de elaborar en diferentes profesiones como la agricultura, herrería, excavación minera, tala de árboles, etc., todo en grotescas cantidades. Asimismo se vendían a fuertes compradores como reyes que se veían en la necesidad de alimentar y proveer de armamento a sus ejércitos. Mantener a la milicia era lo más importante para un reino. Tener a sus soldados contentos, bien alimentados, eran los primeros deberes como rey. Estratégicamente también se preocupaban por sus habitantes. La comida no podía faltar para los civiles tampoco, eso mantenía al reino libre de las sublevaciones. Económicamente en el Cinturón de Piedra eran capaces de pagar su resguardo a uno de los reyes vecinos llamado Erop, quien contaba con una ligera rivalidad contra Coregor, tomando de ejemplo a 2 tigres que no pueden vivir en la misma colina. Están dispuestos con garras a matarse uno al otro para ser nuevamente rey de la colina. Calguero, brazos pecosos, por otro lado, aparte de los soldados que pagaba del rey de Heltinger, Erop, poseía fuerte protección militar del exterior del continente Urmellado. Por esa razón Coregor dudaba en precipitarse atacando a la ciudad-estado de comercialización. Eso es mi riqueza, como un nido de moscas, pensó. Abdalá. Pienso en ese nombre controlando el dolor de la bilis que dentro de mí brota como caudal, que recorre mi interior sangrante de coraje. Continuaba pensando lo mucho que lo despreciaba con toda su maldita alma, recordaba a Susan, su dulce hija arrebatada en un instante, ella era una de las grandes riquezas que tenía en su vida. Susan, mi hija. Pero me encargaré de que su cabeza ensangrentada ruede por la tierra por lo que hizo ese malnacido hijo de las ratas. Tendré su cabeza hasta que los gusanos devoren de ella los ojos, cada pedazo de piel, hasta que no queden más que huesos, pensó el rey con frenesí. Coregor planeaba básicamente recuperar el orbe que extrañamente por alguna razón que desconocía ya estaba en manos del mercader de la plaza, a quien ya le había hecho una oferta ostentosa y ridículamente falsa. Luego de obtener la prisión de la bruja, deseaba liberarla para tratar de convencerla de matar al semidios Abdalá a cambio de riquezas.
Buscaba venganza por la muerte de su hija Susan, luego de paso demostrarle al mundo que ni los dioses pueden arremeterlo. Le di prostitutas, aún así utilizó a mi hija, sin pena al ser delatado se atrevió después a matarla. Yo siendo rey no bastaron mis fuerzas ni mi noble pero también justo título en detener su enferma, pero también repugnante persona. Lo tuve frente a mí, con un puñal le quise dar óbito, más jamás el férreo acero lo lastimaría, más jamás lo volveré a topar porque vuela con alas invisibles por donde él desea, es pez rubio del cielo, de roja enfermedad que destila por sus ojos, que emerge de sus manos sin piedad. Ojalá nunca le hubiera invitado a mi reino, desperdiciando mi interés en sus habilidades que resultaron ser ofensivas para llegar a ser al final ante mí. Despreciable ridiculeces al pensar que Dios injusto hizo a unos mejores que a otros, pensó el rey. A la noche del día posterior a la visita en el cinturón de piedra, Coregor se encontraba nuevamente dentro de Alcribich en el salón del trono, sentado y hablando con dos hombres encapuchados. Ellos salieron del salón con una reverencia diciendo que cumplirían con el trabajo. Luego dejaron el reino montados a caballo para cumplir el mandato del rey, emboscar al mercader Toribio, piel azul y despojarlo de la joya. Recorrieron un sendero por un largo tiempo, a su paso se encontraron un fibrión desorientado. De esos animales de pescuezos anchos con pelajes dorados o negros. A unos 10 metros un hombre extendido de brazos y piernas sobre el suelo. Apenas la tierra comenzaba a absorber un charco de sangre producido de su nariz y oídos. Se acercaron un poco más observándolo detalladamente para saber si era el hombre que estaban buscando. Impertérritos avizoraron el cuerpo que presentaba todo el rostro hinchado con la sangre escurriéndole por todos lados de la cara, era imposible reconocerlo por las descripciones que el rey les dio, sin embargo, estos hombres estaban tan bien preparados de conocimientos que sabían perfectamente que el primer líder del cinturón de piedra les otorgaba a los hombres. Así de igual forma a las mujeres que se dedicaban al comercio un broche pequeño de metal en forma de canastilla. Esto representaba un permiso especial para los comerciantes que se establecían en la Plaza Buenos Aires, y era ocupado también como boleto seguro cuando estos mercaderes salían de la villa a comercializar, de modo que sus clientes de aldeas o villas aledañas pudieran saber que estos foráneos venían a dejar algún encargo de la prestigiosa ciudad, Cinturón de Piedra. Los acechadores encontraron el broche de metal atorado a su pecho derecho confirmando que ese era el hombre que buscaban. Procedieron a revisar cautelosamente la indumentaria del muerto, buscando el afamado objeto por el que imperativamente los había mandado el rey. Buscaron sin hallar nada, sacaron una pronta conclusión de que algún otro listo se les había adelantado. Pero siguieron buscando presurosos y preocupados una pista o rastro que les permitiera saber más de lo que sucedió con el comerciante. Los acechadores eran hombres que ofrecían servicios especiales al rey, asesinaban, se infiltraban o robaban información. Al no encontrar pistas ambos se quedaron estáticos sin parpadear, pensaron qué pudo suceder con el mercader, ¿por qué no llevaba consigo la joya de Olivino? A este par de desdichados les preocupaba que el rey los ejecutara por no poder completar una tarea tan sencilla aparentemente, ya que la negligencia pesaba más que la indulgencia para el rey Coregor. Dando vueltas cerca del comerciante Toribio algo atrajo su atención. A orillas del sendero en la laguna de aguas pantanosas algo comenzó a borbotear. El ruido les provocó acercarse a la orilla del camino donde podían ver las turbias aguas moviéndose sospechosamente. La laguna poseía un radio de 30 hectáreas, era prominente, encerrada por una pseudocircunferencia de tierras. Las aguas eran turbias, eran pantanosas por una razón, el reino de Alcribís la utilizaba como fosa común. Los que se encargaban de limpiar la ciudad de la gente que fallecía por enfermedades, asesinados o degollados por el mandato del rey, los llevaban en una carreta y los aventaban para que la laguna se los tragara, evitando el cansado trabajo de cavar agujeros para enterrarlos. El borboteo cesó poco a poco hasta que una luz de color verde fosforescente abatía las turbias aguas y amenazaba con salir. Los acechadores quedaron atónitos, sus ojos se iluminaban de esperanza al ver que un objeto redondo, verde un tanto brilloso salía a flote de las aguas residuales de lodo humano fangoso con tierra, sumando la maleza desbordante que abarrotaba toda la laguna. El orbe flotaba, este se alejaba más de las orillas, viajaba al centro de la laguna como si tuviese vida propia, un títere al que lo hacían bailar con los hilos ennegrecidos por la intención, y como si no hubiese otra cosa en la vida más que complacer a su rey. Decidieron meterse a las aguas espesas con aromas fétidos, desagradables al por mayor, desesperados por cumplir su misión, con ese sentimiento que los reconfortaba al tener todo bajo control en sus vidas. Esos impulsos los obligaron engañosamente con una venda en los ojos a caminar por el principio de la laguna, a sus orillas cuando aún los pies podían sostener sus desequilibrados cuerpos,
El agua densa les llegaba un poco por arriba del ombligo, mientras más se tambaleaban hacia el frente. Lentamente el agua espesa terminaba de cubrir sus cuerpos robándoles casi toda su movilidad. La única oportunidad para regresar fue desperdiciada cuando sus pies se deslindaron por completo del desnivel que descendían sus piernas. Ahora la desesperación los abrazaba, intentando inútilmente de nadar y mantenerse a flote. La maleza se enredó por cada extremidad de sus cuerpos cansados de luchar. Los movimientos dejaron de ser pensados, dejaron de pensar y en su lucha falsa por vivir. Sus almas se alinearon con la sombra tenebrosa de la muerte. Momento donde la oscuridad se apodera de tu conciencia. Coregor llegó a la entrada de la ciudad, ahí lo recibieron con su gente, algunos nobles, estrategas financieros, pero por otro lado sus fuerzas militares que eran abundantes. Les dieron la bienvenida 3 líderes importantes con otro montón de gente. Le obsequiaron al rey un par de caballos veloces como los pura sangre, otro obsequio fue el de 3 esclavos. Los mejores de Urmellado, hombres piel azul capri, con 4 brazos, cráneos cuadrados con columnas verticales pronunciadas, aseveradas, tanto que los huesos se asomaban por la piel. Esa raza tenía por nombre el de capribos. De ahí los líderes guiaron al rey junto con su multitud al centro de la plaza Buenos Aires. Mientras caminaban, el rey pensaba cómo invadir y derrocar al Consejo de Piedra para hacerse del centro de comercio más grande de Urmellado. Llegaron al centro de la plaza, una circunferencia de 1 hectárea con un cúmulo de puestos a las orillas, llenos de mercaderes con mercancías que ya esperaban al rey y su compañía con ansias. Ioderinus siempre caminaba a un costado de Coregor para resguardarlo de todo peligro. Miraba seriamente cada persona, cada lugar donde fuera el rey con atención. El rey era un tipo apuesto de 50 años, cabello castaño oscuro largo a la nuca, nariz afilada y recta, ojos negros y barba con bigote algo crecidos. Vestía en ese momento elegante con una capa larga de color rojo. Seguía caminando el rey Coregor, el que distinguió a lo lejos algunas tiendas de pieles. Por eso ordenó comprar a uno de su logística de decoración 50 pieles de oso pardo para remodelar algunas recámaras, más aparte unas salas de su castillo. Mientras continuaba avizorando los puestos, buscando joyería, así de pronto rutiló un destello que atrajo su vista periférica a uno de los puestos de la plaza. Se acercó disimuladamente con la mirada ambigua y muy discreto para que la gente al observarlo no se diese cuenta de que por fin el rey Coregor, ese rey de mirada fría, pudiese estar interesado en algo. Se esperó a que por decencia el mercader humano de piel azul llamado Toribio le preguntara si algo de lo que veía le agradaba a sus ojos, a lo cual le respondió: «He notado que posees una peculiar gema verde». El mercader pregunta: «¿Cuál, mi señor?» «Esa de ahí», señaló con su dedo para indicarle una de las 10 gemas verdes que tenía expuestas en venta. La más brillosa por supuesto, con algunos relieves geométricos que eran en sí unos símbolos extraños. «Sí, esa», dijo el rey un poco entusiasmado. «Esa gema le costará mucho su alteza, la he sacado de las cuevas de los Kuluk, es en las playas negras de Oricendimor», alegó el mercader. La misma joya que con anterioridad había dejado Abdallá en la entrada de una caverna con una estructura de madera y una tabla en la parte superior tallada que decía, Kuluk Nese Arref Susux. «¿Cómo es que tú, alfeñique, conseguiste quitarles la piedra a grandes monstruos tan fuertes como las piedras como lo son los Kuluk Nese?» «Me parece que mientes», decía el rey recordando que se decía de los Kuluks medir al menos 2 brazas, pero también que de su barbilla crecía un cuerno grueso extendido que les llegaba a su pecho. «Solo el miedo me acompañaba cuando bajé por curioso al interior de una cueva suya, pero esos brutos duermen demasiado, es así que afanándome en la tierra, con mucho silencio tomé la joya de la mano de uno de esos barrigones musculosos de asquerosos vellos naranjas. No habría entrado ahí de no haber visto a ese temblor andante rondar las playas mirando esta joya como hija suya», contestó el mercader. El rey no se negó a nada, estaba dispuesto a conseguirla a cualquier precio, así que invitó al comerciante a una cena de gala a su castillo en Alcribich al día siguiente. Le prometió una riqueza entera por la joya de relieves geométricos, pero Coregor no pensaba pagarle nada, ni una pepita de oro por ella, sino que mandaría a matarlo para despojarlo de la joya. Le dijo igualmente que ya no tenía por qué regresar a esa vida estresante de vendedor más una sarta de cosas. Su retórica, la demagogia populista convencieron a Toribio de acceder a la invitación. Obviamente no se esperaba menos del rey con una posición política de esa magnitud. Su capacidad de convencer a las personas era como la de un sofista griego, capaz de que el pueblo le creyera cualquiera que fueran sus palabras que salieran de su boca, aunque no fueran ciertas.
A Toribio se le dibujó una sonrisa en el rostro y con desbordante entusiasmo extendió su mano al rey para estrecharla con la de él. Por lo contrario, Coregor le miró con desprecio, sin decir una palabra se fue. De inmediato se reunió con el grupo de su consorcio, algunos de sus estrategas comerciantes, militares, maestros y consejeros, cuidados por una legión de 100 soldados altamente entrenados. Otros 50 soldados de rango bajo esperaban afuera de la ciudad a que el rey Coregor terminara de hacer los tratos comerciales con Calguero y con los demás líderes del Cinturón de Piedra. Coregor junto con sus nobles fueron llevados al comedor comunitario en un gran salón de fachada adornada con columnas toscanas, entablamento liso y un frontón triangular. Después de las presentaciones de entidades reconocidas como el rey, así también de sus nobles y los líderes del Congreso de Piedra, presentando de primera mano a Calguero en el gran comedor del salón Arquiminiesides, tomaron asiento para recibir los alimentos del gran banquete que organizaba Calguero, brazos pecosos, cada vez que venían sus vecinos los reyes, el rey Coregor al occidente del cinturón y el rey Eroc al suroeste. Siempre se disponía en la mejor de las actitudes para recibirlos. Mientras todos comían, al centro del salón se presentó una comparsa interpretando una comedia que provocaba la risa de casi todos los presentes. Esta emoción no incluía a Coregor. Uno de los estrategas comerciantes del consorcio real se sentó al hombro derecho del rey para dialogar algunas estadísticas que debería tomar en cuenta, a lo que a Coregor parece no prestarle mucha atención. Abstraído en sus recuerdos, el orbe verde hace ecos en su memoria. Le vino a su mente un fragmentado momento en el cual tomaba vino relajadamente con el semidios Abdallá, quien le había mostrado por un momento despreocupadamente dicho objeto mágico, diciéndole que ahí había aprisionado con dificultad a la bruja que asoleaba sus días como rey, pudriendo sus cosechas, matando a sus soldados con enfermedades, cubriendo el sol tras nubes rojas que exprimidas como trapos recién sumergidos al agua dejaban caer sangre a chorros. El rey consideraba al semidios probablemente su único amigo, ese que pensaba y afirmaba con certeza que no se acercaba interesado por sus riquezas como toda la demás gente, que despreciaba, gente como zánganos que se arrodillaban solo para robarle un gramo de su riqueza, riqueza nefasta y maldita que solo atrae a hombres nefastos.